Hola, hola, familia de chismosos seriales. Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una bomba, una verdadera explosión de noticias que involucra a dos de las estrellas más queridas, comentadas y shippeadas del panorama actoral turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta, o como decimos por aquí, en shock total. Hace ya un tiempo que la relación entre Hande y Kerem, ese romance que nos robó el corazón en Senkalkam, terminó. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, los rumores, las especulaciones y las indirectas nunca cesan. Y hoy, señoras y señores, tenemos algo más que simples chismorreos de pasillo. Tenemos una revelación. Una revelación que, según nuestras fuentes, viene directamente de la boca de Kerem Bürsin. Así que si son tan fanáticos como yo de esta pareja, o simplemente disfrutan de un buen drama amoroso, les recomiendo que se pongan cómodos, se preparen un café o un té si son más de esa onda, y se queden conmigo hasta el final porque este vídeo está que arde. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que si todavía no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar el secreto que Kerem Bürsin ha revelado y que tiene a Hande Erçel en completo shock. La cosa es que, como muchos de ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem fue algo que trascendió la pantalla. El amor que vimos en Senkalkam era palpable, era real. Y durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos hermosísimos, gestos de cariño que nos hacían creer en los cuentos de hadas. Pero como suele suceder, la magia no dura para siempre. Y un buen día, nos enteramos de que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. La noticia, por supuesto, causó un revuelo enorme. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, desde incompatibilidad de agendas hasta terceras personas involucradas. Pero la verdad es que hasta el momento, no teníamos una versión oficial, una explicación clara y concisa de por qué su relación había llegado a su fin. Y ahí es donde entra en juego la revelación de Kerem. Durante una reciente entrevista con un importante medio de comunicación turco, *Hurriyet*, para ser precisos, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande. Y para sorpresa de muchos, decidió ser completamente honesto y sincero. Rompiendo el silencio que había mantenido durante meses, Kerem soltó una bomba que dejó a todos boquiabiertos. Y no solo a nosotros, los chismosos seriales, sino a la mismísima Hande Erçel. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, aquí viene lo bueno. Según Kerem, la principal razón por la que su relación con Hande no funcionó fue la presión mediática. Sí, señoras y señores, la constante atención de los medios, el acoso de los paparazzi y las expectativas del público fueron demasiado para ambos. Kerem confesó que se sentían constantemente observados, juzgados y analizados, lo que terminó afectando su relación de manera irreversible. No solo eso, también admitió que al principio, toda esa atención era halagadora, incluso emocionante. Al principio te sientes como una superestrella, declaró, pero con el tiempo se convierte en una jaula. Imaginen por un momento lo que debe ser vivir así, con cada movimiento que hace siendo escudriñado y comentado por miles de personas. Cada cena, cada paseo, cada simple conversación se convierte en noticia. Hasta elegir un helado de fresa en lugar de chocolate se convertía en titular. La presión es inmensa y, según Kerem, fue un factor determinante en su separación. Él lo describió como vivir constantemente bajo un microscopio, sintiendo que cada respiración era juzgada. Era como si no pudieran respirar, ahogados por las expectativas y el constante juicio público. Pero eso no es todo. Kerem también reveló que, a pesar de que se amaban profundamente, tenían diferentes visiones sobre el futuro. Hande, según sus palabras, priorizaba su carrera profesional y estaba enfocada en expandir sus horizontes a nivel internacional. Kerem, por su parte, buscaba una relación más estable y tradicional, con planes a largo plazo que, al parecer, no coincidían con los de Hande. No olvidemos que Hande en ese momento estaba en el auge de su carrera, recibiendo ofertas de marcas internacionales y proyectos ambiciosos que la llevarían a viajar por el mundo. Kerem, por otro lado, parecía estar buscando un poco más de estabilidad, un lugar al cual llamar hogar y quizás construir una familia. Dos caminos diferentes, dos prioridades opuestas, y una relación que quedó atrapada en medio. Esta diferencia de prioridades, sumada a la presión mediática, creó una tormenta perfecta que terminó por destruir su relación. Kerem, con un tono de tristeza y nostalgia, admitió que se arrepentía de no haber podido superar estos obstáculos y que siempre guardaría un recuerdo especial de Hande.
Hande es una persona increíblemente talentosa y hermosa, por dentro y por fuera, dijo Kerem en la entrevista. Siempre la recordaré con cariño, pero a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias te superan. Pero, ¿cómo reaccionó Hande Erçel a estas declaraciones? Aquí es donde entra en juego el shock, del que les hablaba al principio. Según nuestras fuentes, Hande se enteró de las revelaciones de Kerem a través de las redes sociales, como todos nosotros. Imagínense la sorpresa. Estar tranquilamente scrolleando Instagram y de repente, ¡bam! La noticia de que tu ex ha hablado abiertamente sobre tu ruptura en una entrevista nacional. Y su reacción, al parecer, fue de total sorpresa e incredulidad. Inicialmente hubo un silencio absoluto en sus redes sociales, lo que solo alimentó aún más las especulaciones. Hande, que siempre ha sido muy reservada con su vida personal, no esperaba que Kerem fuera tan abierto y sincero sobre los motivos de su separación. Se sintió, según nos cuentan, un poco expuesta y vulnerable. No le gustó que se ventilaran detalles tan íntimos de su relación, especialmente porque ella siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público. De hecho, fuentes cercanas a Hande nos dicen que ella consideró emitir un comunicado oficial desmintiendo o aclarando ciertos puntos de la entrevista, pero finalmente decidió guardar silencio para no avivar aún más el fuego. Además, Hande, según nuestras fuentes, no está del todo de acuerdo con la versión de Kerem. Si bien reconoce que la presión mediática fue un factor importante, considera que hubo otros elementos que también contribuyeron a la ruptura. Y al parecer, no está muy contenta con la forma en que Kerem ha presentado la situación, dando a entender que ella era la que priorizaba su carrera por encima de la relación. Se siente, nos dicen, él pintó una imagen incompleta, dejando fuera otros factores importantes que influyeron en su decisión de separarse. Se rumorea que uno de esos factores fue la dificultad de mantener una relación sana y equilibrada cuando ambos estaban constantemente trabajando en proyectos diferentes, a menudo en diferentes países. La falta de tiempo de calidad juntos, las largas jornadas de rodaje y la distancia física habrían creado una tensión constante que finalmente les pasó factura. Es importante recordar que esta es solo una versión de la historia. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en un punto intermedio. Pero lo que está claro es que las declaraciones de Kerem han removido viejas heridas y han generado un nuevo foco de atención mediática sobre Hande Erçel. Y este nuevo foco de atención, irónicamente, es precisamente lo que Kerem dijo que había contribuido a su separación. La ironía de todo esto es simplemente deliciosa. Y como era de esperar, las redes sociales han explotado. Los fans de Hande y Kerem están divididos, algunos apoyando a Kerem por su valentía y honestidad, otros criticándolo por exponer a Hande y revivir el pasado. Los hashtags #Hande Erçel, #Kerem Bürsin y #Senalcapm se han convertido en trending topics mundiales. He visto de todo, desde mensajes de apoyo incondicional hasta acusaciones de manipulación y victimismo. La batalla campal virtual es digna de una superproducción de Hollywood. Algunos fans acusan a Kerem de querer limpiar su imagen a costa de Hande, mientras que otros lo defienden argumentando que simplemente estaba siendo sincero y compartiendo su verdad. Y por supuesto, están los que todavía sueñan con una reconciliación, ignorando por completo la realidad de la situación. Hande y Kerem están destinados a estar juntos. Es solo cuestión de tiempo, comentan algunos, aferrándose a la esperanza de un final feliz de cuento de hadas. La polémica está servida y, como siempre, nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. Pero más allá del drama y el chisme, creo que es importante reflexionar sobre el impacto que la fama y la presión mediática pueden tener en la vida de las personas, especialmente en sus relaciones personales. No olvidemos que detrás de las cámaras y los flashes, hay seres humanos reales con sentimientos y emociones. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas muy talentosas y exitosas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es fácil juzgarlos y criticarlos desde la comodidad de nuestras casas, pero debemos recordar que no conocemos toda la historia y que no tenemos derecho a invadir su privacidad. Deberíamos tener un poco de empatía y tratar de entender la presión a la que están sometidos constantemente. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, y es aún más difícil mantener una relación en esas condiciones. Espero que tanto Hande como Kerem puedan superar este nuevo obstáculo y seguir adelante con sus vidas. Les deseo lo mejor en sus carreras y en sus futuros amorosos. Quizás con el tiempo puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen, lejos de los focos y las cámaras. Y a ustedes, mis queridos chismosos, les agradezco enormemente que me hayan acompañado en este vídeo lleno de revelaciones y sorpresas. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Son los mejores. Antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales que hemos abordado hoy.
Primero, la revelación de Kerem Bürsin sobre los motivos de su separación con Hande Erçel, haciendo hincapié en la presión mediática y la diferencia de prioridades. Segundo, la reacción de shock de Hande ante estas declaraciones, sintiéndose expuesta y vulnerable. Y tercero, el revuelo mediático y las reacciones divididas de los fans en las redes sociales. Y no olvidemos el silencio inicial de Hande y los rumores de una posible respuesta que finalmente no llegó. También es importante destacar el papel de *Hurriyet*, el medio de comunicación turco que publicó la entrevista con Kerem. Se rumorea que la entrevista fue muy bien pagada, lo que generó aún más controversia. Algunos acusan a Kerem de haber vendido su historia por dinero, mientras que otros argumentan que simplemente estaba aprovechando una oportunidad para contar su versión de la historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar siempre ahí, apoyando mi trabajo y compartiendo conmigo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Los adoro con todo mi corazón. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme. Y ahora sí, llegó el momento de la despedida. Pero antes, quiero pedirles un favor muy especial. Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem fue honesto y valiente al hablar sobre su relación con Hande? ¿O piensan que debió guardar silencio y no revivir el pasado? ¿Cómo creen que Hande debería reaccionar ante esta situación? ¿Creen que algún día habrá una reconciliación? Quiero leer sus opiniones. Déjenme saber todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos y familiares e incluso con sus enemigos, para que también se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias jugosas, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Los quiero. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Ciao.